la tercera o cuarta actualización de Nutemplate y es tan grande que para no estar mandando videos de actualizaciones decidí hacer un video nuevo de todo el funcionamiento completo. Entonces, bueno, vámonos como si fuera una consulta. La primera parte de esta herramienta para nutriólogos es justo esta pantalla que están viendo, es el inicio de la aplicación y básicamente aquí son estadísticas de mis pacientes, ¿no? Cuántos pacientes tengo registrados, si son hombres, si son mujeres, cuál es la edad promedio, el rango de edad para hombres y mujeres, por qué motivos vienen a consulta, en qué fechas se generan más medidas o en qué fechas se generan más consultas y demás para los fines que a cualquier nutriólogo le convengan. Estas estadísticas se actualizan de forma automática conforme yo vaya ingresando pacientes y tal, se van cambiando solas. Yo pongo aquí la fecha desde qué fecha hasta qué fecha quiero enterarme de estas estadísticas. Entonces no es que va a ser el histórico completo, o sea, yo podría poner las de este año nada más, o las del año pasado, o las de mi histórico general, dependiendo qué quiera saber. Ok, lo siguiente, todo el archivo está hecho para que yo pueda tener de este lado una secuencia lógica para una consulta. Entonces lo siguiente es que justamente yo registre a mi paciente nuevo, voy al apartado de pacientes y aquí puedo registrar a mi paciente nuevo. Aquí entonces yo le pongo que es paciente X y le pongo la fecha, que es 25, creo que hoy no es 25, no es 20 de febrero del 2025. Cuando yo ponga la fecha de nacimiento se va a calcular automáticamente su edad. Le voy a poner que es el 5 de octubre del 90 y ya me dice su edad automática. Yo le pongo aquí que es mujer, que esto es para fines antropométricos exclusivamente. Le pongo raza y ya, entonces lleno teléfono, correo, si me visita por salud, por estética o rendimiento, cualquier nota que quiera poner. Y lleno todo esto, ¿no? Yo puedo llenar de forma manual o con listas desplegables en donde existen. Y para este lado, para el lado derecho de antecedentes, para que no tenga que estar llenando todo absolutamente de forma manual, está justamente este botón de aquí que dice no. Entonces, si yo pongo no, todo esto del lado derecho de antecedentes se va a llenar automáticamente con un no y solo cambio así de forma manual las cosas que sean necesarias. Entonces le presiono no, todo se llena automático ahí y a lo mejor este paciente tiene una dislipidemia, entonces le pongo que sí, o a lo mejor tiene un antecedente de cáncer en su familia y le pongo que sí y le pongo de qué es el antecedente de cáncer. Aquí yo pongo guardar paciente y cuando guarde al paciente se va todo esto a la base de datos y me avisa el programa que ya guardó al paciente y después yo puedo revisarlo sin problema. Entonces guardar paciente, paciente guardado en base de datos. Yo puedo revisar los antecedentes de mi paciente desde aquí, justamente el paciente que ya ingresé, paciente X ya me debe aparecer en la lista desplegable, ahí están todos los datos que yo puse o no puse, sabemos que es un paciente que le pusimos que sí tiene dislipidemia, de cualquier forma puedo revisarlo en mi base de datos que está por acá, que es mi base de datos de pacientes, o puedo acceder a mi base de datos siempre desde acá, base de datos de pacientes, y aquí está registrado mi paciente X, que es el último que acabo de agregar. Si se acuerdan, en la pantalla de inicio había 9 pacientes registrados, ahora hay 10 porque justamente acabo de registrar un paciente nuevo, se registró como mujer, entonces ya me calcula 3 mujeres y todo esto se hace automático. Ya tenemos el registro de nuestro paciente nuevo. El apartado general son bioquímicos, entonces si yo tengo antecedentes o datos de laboratorio de mis pacientes, siempre los puedo ingresar aquí. Lo único que tengo que hacer es seleccionar de mi lista de pacientes al paciente en el que estoy ingresando los datos, poner todos los números y aquí tiene un marcador automático de acuerdo con la medida, ¿no? Si yo le pusiera aquí que glucosa tiene 40, me lo va a poner como bajo. Si yo le pusiera que tiene 90, me lo va a poner como normal. Y si le pongo arriba de 126, entonces me lo tiene que marcar como muy alto, ¿no? Esto es para todos los marcadores, entonces conforme yo vaya ingresando me dice si está normal, si está dentro de rango, si está bajo, si está alto, para que desde que ustedes ingresen vayan viendo los datos. Al final de ingresar mis datos de marcadores bioquímicos, lo mismo, yo le pongo guardar registro y en cuanto guarde el registro me va a avisar. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle a ese paciente X y solo vamos a ponerle que tiene una glucosa de 90. No voy a meter ningún otro marcador ahorita. Le pongo guardar registro, me dice que ya se registró en base de datos. Yo puedo siempre revisar mis registros en la base de datos, voy a base de datos y ya se registró paciente X, no le puse la fecha, con la glucosa de 90 miligramos sobre decilitro.
Este apartado también nos permite ver un historial o historiales de cambio de los pacientes de los que yo haya metido más medidas. Entonces, justamente yo voy aquí a ver historial, selecciono un paciente. En este archivo solo este paciente tiene otros antecedentes, entonces ya lo tengo seleccionado por default. Si yo lo borro, pues obviamente no me aparece nada. Le pongo el paciente, le pongo de qué fecha a qué fecha quiero ver sus registros, porque probablemente tenga 20 y solo quiero ver 4, o solo quiero ver 3, o solo quiero ver 2. Y yo aquí selecciono los 3 marcadores que me van a aparecer graficados. Aquí están todos los marcadores, yo puedo seleccionar los que sea, aquí se me van a graficar solo los 3, si yo borro este desaparece uno, si lo vuelvo a poner vuelve a aparecer ahí, me dice de qué fecha a qué fecha están graficados mis marcadores, cuál es el valor de los marcadores y cuáles son los marcadores que están graficados, por si es algo que quieren ver una relación de algún marcador con otro o entregarle a su paciente o registros de avance o cualquier cosa, siempre lo podemos hacer desde aquí para tener un histórico de bioquímicos. Ya tengo a mi paciente registrado, ya hice la entrevista, ya registré bioquímicos si necesito. Lo que seguiría si trabajo con antropometría es medir a mi paciente. Entonces voy a antropometría y aquí tengo dos perfiles. Uno es el perfil restringido, que sería un ISAC 1 y me permite el cálculo de 2 y 4 componentes. Y 2 es el perfil completo, o aunque no sea el perfil completo, las medidas que se usan para el cálculo del modelo de 5 componentes, que sería un ISAC 2. Aquí yo ingreso entonces justamente los datos, nombre, fecha, código, tal. Aquí me aparece la lista de todos mis pacientes. Si yo voy escribiendo y le pongo paciente, ya solo me aparece la lista de los pacientes cuyo nombre tiene ese texto ahí dentro, ¿no? Si yo pongo C, entonces solo me van a aparecer los pacientes que tienen una C para que me sea más fácil la búsqueda. Pongo fecha, pongo código, sexo, raza, número de consulta y la edad. Este número de consulta, por ejemplo, si yo selecciono a este paciente 1 y le pongo la fecha de hoy, 2/20/02/2025, y le voy a poner ahorita código 1, en un momento les explico el código, le pongo que es hombre, esto es para fines antropométricos de nuevo, y aquí me dice qué consultas llevo, ¿no? Obviamente acá abajo no tiene sentido, aquí me dice que la consulta 2 fue el 2 de agosto de 2024, la consulta 8 fue el 23 de enero de 2025, por supuesto ese es un paciente mío y solo copié 2 consultas para poder utilizar esto en la base de datos, pero entonces aquí me va a decir si tengo 1, 2, 3, cuántas consultas llevo con él, a lo mejor aquí me diría consulta 1, consulta 2 y entonces esta es mi consulta número 3 para que yo tenga un orden y sepa en qué fecha se registró qué número de consulta. Esto del código es importantísimo y se los digo porque pues es una pregunta muy recurrente, ¿no? Todo, más adelante, todo se filtra para ese paciente a partir de fecha, de código y de nombre. Entonces el programa tiene que saber con qué paciente estoy trabajando, con la consulta o medidas o prescripción de qué fecha y el código de mi paciente. El código es para segmentar por grupos. Si ustedes no trabajan con equipos diferentes y todos sus pacientes son del mismo grupo o tal o así, no necesitan el código, pero este se usa para hacer análisis estadísticos más adelante. Entonces, si por decir, yo tengo un código para los pacientes que son de aquí del gimnasio, tengo otro código para un equipo de corredores, se puede tener otro código para los que son del gimnasio, pero además son del equipo de alto rendimiento o tal cosa, ¿no? Entonces, yo utilizo los códigos para segmentar por grupos específicos de población de los que yo voy a querer hacer algunos análisis más adelante. Si no usan ningún tipo de segmentación, pueden dejarle el código 1 siempre, toda la vida y no cambiarlo nunca, pero siempre van a tener que llenar fecha, paciente y código para que todo filtre de forma correcta. Ok, aquí tenemos perfil restringido a ISAC 1, perfil completo o 5 componentes a ISAC 2 y esto está justo en el formato de ISAC. Yo tengo medida 1, medida 2, se calcula automáticamente el coeficiente de variación. Yo pongo que esta persona pesa 70 y la segunda vez que la subí a la báscula, como la báscula no sirve, me da 65 y me dice que el coeficiente de variación es de 5%. Me lo está marcando en rojo. Si yo vuelvo a poner el 70 aquí, me lo marca en 0, no hay ningún coeficiente de variación. Si de nuevo yo le pongo aquí 68, me dice que hay un 2% de variación y me exige una tercera medida y entonces mi tercera medida me va a dar 69. No tendría por qué pasar en una báscula, pero bueno, es solo el ejemplo, ¿no? Me calcula igual el coeficiente de variación, pero de cualquier forma selecciona de este lado ya automáticamente, este no lo tienen que llenar ustedes, el lado derecho, selecciona automáticamente cuál es
la medida que se va a usar. Si yo utilizo solo 1 y 2, me va a dar el promedio de la medida 3, ¿no? Digo, me va a dar el promedio de estas dos medidas. Si yo utilizo medida 1, 2 y 3, entonces me va a dar la mediana. Y entonces yo, por ejemplo, aquí voy a poner un 66 para saber que mi mediana es 68, ¿no? 66 y automáticamente se selecciona 68. Lo mismo pasa con todas las medidas. La tolerancia es la misma que Isaac. 1% para todas las medidas y 5% de variación para los pliegues. Entonces, bueno, justo como se hace en Isaac, medida 1, medida 2, si el coeficiente de variación está por arriba del límite de tolerancia, se hace medida 3 y de este lado se selecciona automático cuál es la medida que se va a utilizar para guardarse. Luego aquí tengo abajo bioimpedancia, si quiero agregar porcentaje de grasa, peso óseo, porcentaje de grasa brazo derecho, izquierdo, pierna derecha, izquierda del tronco, que sí es algo que suelen hacer. Si no es entonces puedo ir al perfil completo, que es el de 5 componentes. Yo aquí le voy a poner ahorita borrar todo para que desaparezca todo lo que hay aquí. Ya lo limpié todo. Pude haber guardado el registro en lugar de borrar, pero voy a ir a un perfil completo porque es un paciente con el que trabajo en perfil completo siempre, ¿no? Entonces yo aquí le pongo que pues es mi paciente X, que la fecha sería la fecha de... No vamos a ponerle hoy porque se lo registré hoy. Bueno, sí, vamos a ponerle la de hoy. 200225. Y entonces le pongo que es código 1, que este es un nombre, que esto es para fines estrictamente antropométricos y no me aparece todavía ninguna consulta cargada aquí abajo porque dice que no tengo consultas anteriores con este paciente, ¿no? Entonces, si yo seleccionara a otro paciente, por ejemplo, no sé, a este ya me dice que ya tiene una consulta previa cargada. Entonces, esta consulta sería mi consulta número 2. ¿Ok? Esto es para que yo sepa qué fecha es, qué consulta es, y los que están en verde se llenan de forma manual, los que están en gris se llenan de listas desplegables. Aquí a lo mejor tengo 1000 pacientes y entonces no quiero ir a buscar hasta abajo absolutamente todo. Yo puedo poner solo una C y entonces me va a desplegar solo a los pacientes cuya letra contenga C. Si yo pongo CH, ya solo me va a desplegar a los pacientes que digan CH. O si yo pongo una A, solo me despliega a los pacientes que tienen una A, ¿no? Aquí le voy a poner que este es el paciente X. Como no tiene más consultas, le pondría que es mi consulta 1. Se cancela, voy a usar otro paciente porque lo necesito aquí. Ok, y entonces es mi consulta número 2. Ahora, hay medidas que no cambian, por ejemplo los diámetros óseos, y entonces para no estar llenándolos todo el tiempo, lo que yo puedo hacer aquí es justamente buscar de este lado las medidas anteriores. Yo aquí tengo medidas anteriores registradas de este paciente, porque obviamente ya tengo más de una consulta con este paciente, y entonces lo selecciono aquí, me dice cuál es su peso, cuál es su estatura, cuál es su talla sentado, sus diámetros óseos, su circunferencia de cabeza, que son las cosas que no van a cambiar. Y eso yo lo puedo pasar con este botón de cargar medidas anteriores, se va a pasar del lado izquierdo. Aprieto eso, se pasaron todos esos datos del lado izquierdo. Estas son mis consultas previas con ese paciente, entonces solo tuve que seleccionar mi consulta previa, le pongo el cargar medidas anteriores, se copian todos de este lado y todo lo demás lo lleno de forma manual. Aquí no es necesario que duplique, triplique medidas porque son cosas que ya hice y son medidas que no cambian, no les va a cambiar el ancho de los hombros o así, en dado caso de que sean adultos, por supuesto, ¿no? Si quiero borrar todo, le pongo aquí borrar todo y cuando le ponga guardar registro, yo aquí le voy a poner a este paciente que pesa 100 kilos, entonces le voy a poner guardar registro, yo le doy guardar registro y me dice que ya está guardado en mi base de datos. Yo puedo ir siempre a la base de datos de las medidas para saber que ya está guardado. Aquí está mi paciente NT, que es el que acabo de usar, la consulta que acabo de generar y las medidas. Obviamente hay un montón de medidas que no existen porque no las llené completas, es solo para que vieran cómo se guarda completo en la base de datos. Ok, ya están guardadas las medidas de mi paciente. Informativo porque se me olvidó decirles un pedacito de aquí de antropometría, tanto en perfil restringido como en el perfil completo. Aparece por aquí un pedacito que dice grip, además del de bioimpedancia. Entonces, el grip es la fuerza de agarre, por si utilizan dinamómetro para calcular fuerza de agarre. Yo aquí puedo poner brazo derecho, brazo izquierdo, y entonces me calcula el promedio automáticamente, que es el que se va a utilizar. Eso es para que en el apartado de diagnóstico esto pueda estratificar a su paciente de acuerdo con la fuerza de agarre, de acuerdo con parámetros del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Entonces, grip, brazo derecho, grip, brazo izquierdo, la mejor medida, y se calcula el promedio automático. Está en libras, para que sepan que está en libras. Hay que meter los números en libras.
Por lo tanto, sigue a hacer el diagnóstico de este paciente de acuerdo con la entrevista, medidas, tal. Entonces voy aquí a diagnóstico, plan semanal. Yo aquí tengo que seleccionar paciente, fecha y código. Acuérdense que el código siempre hay que ponerlo, ahí le pongo 1 de forma manual. Yo le voy a poner que este es mi paciente 1 y aquí me van a aparecer las fechas de consulta. De acuerdo con el código y con el paciente que puse, me van a aparecer las fechas de consulta que yo tengo con este paciente, ¿no? Si yo selecciono esta, me va a dar unos números. Si yo selecciono esta de abajo, me va a dar otros números porque es un paciente que ya cambió, ¿no? Que tuvo un avance, un retroceso, un tal o un cambio dentro de ese tiempo de consulta. Cuando yo seleccione esto, automáticamente me calcula todo lo que calcula la parte de antropometría, que es esta parte de arriba, 4 componentes: masa adiposa, muscular, ósea y residual. 2 componentes a partir de Durning-Womersley y algunos marcadores de salud metabólica, ¿no? Como índice adiposo muscular, índice músculo óseo, índice de masa libre de grasa, cintura altura, porcentaje de grasa y fuerza de agarre. Todo esto con el modelo de 4 componentes con el perfil restringido, y hasta aquí funciona con perfil restringido, o sea, calcula 4 componentes, 2 componentes, somatocarta, somatotipo, ectomorfia, endomorfia, tal. Si yo para 2 componentes a lo mejor no hago antropometría y solo trabajo con bioimpedancia, entonces aquí me aparece el porcentaje de 2 componentes a partir de antropometría, pero si yo no metí ningún número ahí, entonces yo puedo poner el porcentaje de forma manual, que sería quizás el que uso de bioimpedancia. Y a lo mejor la bioimpedancia me dio 22%. Entonces yo le pongo 22% y cuando hago esto, los números de aquí arriba automáticamente cambian. Obviamente yo sé que si es un paciente al que no le ingresé más medidas antropométricas más que peso y estatura, seguramente voy a tener que usar para 2 componentes un porcentaje de grasa de forma manual, ya sea que utilicé otra fórmula para calcular o que lo calculo o que lo estoy metiendo desde mis datos de bioimpedancia. Entonces, de forma manual, en esta casillita verde de aquí le puedo poner otro porcentaje. Si no, me van a aparecer justamente por default los que se calcularon desde las medidas antropométricas de perfil restringido. Luego está el perfil completo, que es el de 5 componentes. Aquí me selecciona en masa adiposa, muscular, masa residual, masa ósea y masa de la piel. Es la diferencia de peso estructurado, peso bruto, o sea, cuánto calcula el modelo que pesa la persona versus lo que pesa realmente la persona, el porcentaje de variación. Me lo da en porcentaje y me lo da en kilos. Y los mismos marcadores que hay arriba, más algunos adicionales: índice músculo óseo, índice adiposo muscular, índice córmico, envergadura, talla, tal, con marcadores automáticos de si es alto o bajo. Si quieren saber cuál es la referencia o de dónde lo saqué, me pueden mandar un mensajito para que les mande refes. Y sí. Bueno, todo esto se calcula desde 5 componentes, ¿ok? La parte de arriba es 4 componentes o 2 componentes, perfil restringido. Esta parte de abajo es perfil completo, como dice aquí, 5 componentes. Perfil de proporcionalidad Z Phantom de marcadores básicos, o sea, solo del 5 componentes: peso, masa adiposa, muscular y ósea. Y esta parte de aquí es una actualización previa que ya había también, que es justamente calcular la masa adiposa objetivo. Entonces yo, por ejemplo, puedo pensar que esta persona, bueno, tiene 21.98 y a mí me gustaría que estuviera en 16. Entonces me dice que esta persona tiene que perder 5.84 kilos y yo quiero que los pierda en 30 días, ¿no? En 30 días me daría un déficit de 1.363 calorías por día, que absolutamente no tiene ningún sentido que yo tuviera que hacer eso con esta persona. Y entonces, a lo mejor, bueno, yo quiero que los pierda en 90 días, que me parece que es algo mucho más sensato, y me da un déficit de 454 calorías por día. Ahí podría calcular de forma fácil. Yo sé que no son cálculos exactos, pero bueno, también depende un poco de la formación de cada uno, ¿no? Son números aproximados y cosas que te sirven, y obviamente ya sabrás tú si le vas a poner un déficit de esa cantidad de calorías. No es algo que yo te voy a decir cómo hacer o no aquí. Yo te estoy dando herramientas para que tú puedas trabajar de acuerdo con el criterio que tú tienes, ¿no? Si no es eso, puedo tener una suma de pliegues objetivo. Yo sé que mi suma de pliegues de esta persona es de 63.8 en 6 pliegues, y entonces yo quiero que para 6 pliegues esta persona tenga 50 milímetros de pliegue. Eso significa que tiene que bajar 1.28 kilos, nada más. Entonces aquí cambia, ¿no? Yo puedo calcularlo desde el porcentaje de masa adiposa o desde la suma de pliegues objetivo, y entonces aquí sí, a lo mejor
quiero que lo pierda en 30 días, y entonces sí, en 30 días me da un déficit de 300 calorías, y entonces es algo que probablemente tiene mucho más sentido, ¿no? Son herramientas para cálculos diferentes, solo cosas en las que te puedes apoyar. También puedo querer calcular un índice músculo óseo objetivo. Este es un índice músculo óseo pues ya relativamente alto, a lo mejor no querría, a lo mejor solo lo puedo llevar a un 5.3 y entonces me dice que puede ganar 1.62 kilos, ¿no? Esto es solo para, pues para que tengamos algunas herramientas de cálculo adicionales sobre qué quitar o qué poner o cuáles serían los números teóricos que debería darnos. Eh, Otra cosa importante es este cuadrito verde de aquí, que es que justo el modelo se autoajusta por algunos porcentajes y tal cuando se hacen los cálculos, y entonces eventualmente la masa ósea podría variar un poquito hacia arriba o hacia abajo, pero obviamente no tiene sentido que mi masa ósea esté variando. Entonces ese cuadrito es justamente para que yo ponga la masa ósea de la consulta 1 o de la 2 o de la que esté usando. O sea, a lo mejor ahorita me dio 8.46, pero a lo mejor yo lo había estado calculando con 8.48 porque es la que me había dado previamente, y entonces le pongo ese 8.48 para que me ajuste la masa ósea y las demás masas de acuerdo con la estructura ósea que yo había estado utilizando las consultas previas, ¿ok? Entonces solo es eso. Si tengo un ajuste de masa ósea, le puedo poner eso para que tenga la masa ósea de las consultas anteriores. Si tiene una variación pequeña, siempre va a ser una variación muy pequeña, y que se calculen las masas desde ahí. Aquí tenemos también los datos de bioimpedancia, si yo metí números de bioimpedancia para esa persona, los datos de mi perfil de pliegues, qué pliegue es más grande, qué pliegue es más pequeño, perfil de adiposidad en general, las sumas de pliegues para 6 pliegues, para 8 pliegues, superior, media, inferior, si axial o apendicular, entonces yo puedo saber en dónde está ganando, perdiendo pliegues en general con las siguientes consultas, mi perfil de perímetros o perfil muscular, entonces todos mis perímetros, cuáles son más grandes, más pequeños, aquí está muy visual, está muy fácil de identificar qué cosas van subiendo, van bajando conforme pase el tiempo, y perímetros corregidos, este sí es el perfil muscular, entonces me dice cuál es el perímetro corregido de cada uno de los perímetros que tomo, también de sumas inferior, axial y superior, para que yo tenga datos de lo que va sucediendo. Abajito está el perfil de proporcionalidad Z Phantom. Todo esto que les estoy enseñando se hace automático. No tengo que hacer nada más que seleccionar aquí arriba a mi paciente, su fecha y su código. Y todo lo demás, todos estos cálculos, me los da automáticos el programa de acuerdo con los datos que yo haya metido. Entonces, perfil de proporcionalidad Z Phantom para el perfil completo, ya sea que use perfil completo. Y si no, también tenemos por aquí abajo la puntuación Z, el percentil versus la base de datos de ArgoRef. Entonces me da puntuación Z y el percentil igual de todas las medidas del perfil completo, por si es algo que quisieran entregar a su paciente o con lo que quisieran trabajar eventualmente. Son datos antropométricos que se pueden usar para infinidad de cosas, y bueno, ya que cada quien le saque la mejor utilidad que les pueda sacar. La verdad es que hay mucho que revisar en este apartado. Todo dice exactamente de qué es el número, entonces solo es algo que si son nutriólogos pues tienen que leer, seguramente le entienden a los nombres que puse por aquí. Si hay algo que por alguna razón no entienden, me pueden mandar un mensajito y de ahí vemos qué duda podemos resolver. Ok, hasta ahí esta parte. Lo que sigue entonces es hacer la planeación general de la semana. Entonces me voy aquí a los macros por semana. Aquí puedo elegir si voy a usar el modelo de 2 componentes, de 4 componentes o de 5 componentes para esta masa libre de grasa, y cuál de las ecuaciones voy a utilizar para el cálculo del gasto energético en reposo. Entonces, bueno, hay varias ecuaciones aquí. Ustedes deciden si Cunningham, si tal. Yo aquí voy a poner Cunningham. Y aquí esta tabla tiene un montón de cosas. La idea es que yo pueda planear hasta 7 distribuciones diferentes. O sea, si yo tengo un triatleta, por ejemplo, que a lo mejor un día hace bici nada más, otro día hace bici y nada, otro día corre y hace bici, entonces su actividad es muy diferente. Y yo puedo aquí segmentar por actividades y por días, dependiendo las necesidades energéticas de cada día. O a lo mejor además de correr un día hace pesas o así, esto me va a permitir trabajar con distribuciones diferentes, calorías diferentes para cada día de la semana, o para 2 menús, o para 3 menús, o para los menús que yo vaya a hacer, hasta 7. Yo aquí pongo
Se los leo para abajo y les voy explicando, ¿no? La fórmula que yo haya seleccionado de gasto energético en reposo me aparece aquí para todos los días. Factor de actividad física no relacionada con el ejercicio. Actividad física en METs, minutos de actividad física de los METs. Aquí me da el gasto energético en reposo de acuerdo a la fórmula que haya seleccionado. Si yo cambio por acá la fórmula, me va a dar otro número porque se calculó con otra. Las calorías que me da de acuerdo con el factor de NEAT que metí, las calorías que me da de acuerdo con los METs por actividad física, efecto termogénico de los alimentos, gasto energético total y el ajuste que yo vaya a hacer en el plan de alimentación, si es neutro, si es un déficit, si es un superávit, cuál es el porcentaje de ajuste que le voy a poner, o sea, superávit 5%, déficit 10%, tal, cuáles son las calorías que me da de acuerdo con el plan que yo hice, cuántos gramos voy a agregar de proteína por kilo de peso, cuántos gramos de lípidos por kilo de peso y cuántos gramos de carbohidratos por kilo de peso. Y aquí se calculan automático los gramos de prote por día, los gramos de lípidos y los gramos de carbohidratos de acuerdo con los que yo haya puesto por kilo de peso. Entonces, como en los anteriores, lo verde es algo que se llena de forma manual, los grises son seleccionadores de listas desplegables. Yo pongo que a lo mejor esta persona tiene un 1.2 de actividad física no relacionada con el ejercicio, que esta persona hace bicicleta a 250 watts durante 30 minutos y entonces todo lo demás se va llenando automático. Yo le pongo que esta persona quiero que esté en un déficit ligero de 5% ese día, o pues no, yo prefiero que esté en un superávit ligero de 5%, y entonces del gasto energético total ya me calcula que el objetivo es este de aquí abajo, que son las kilocalorías target, que es 5% más, que es el de aquí arriba. Entonces yo quiero llenar mis gramos de proteína, lípidos y carbohidratos de acuerdo con estas calorías, ¿no? Yo le voy a dar a lo mejor un 1.8 de proteína, 1.7. Le voy a dar un 1 de lípidos y le voy a dar un 4, 5, 6 de carbohidratos. Si yo le voy sumando aquí, entonces aquí abajo se van calculando las calorías que yo llevo. Yo llevo 3.267 y quiero llegar a 3.277. Si yo le subo aquí los gramos de carbohidratos y le pongo 7, me va a marcar que ya me pasé a 3.500 no sé qué, ¿no? Entonces a lo mejor es un 6.1 y con 6.1 ya estoy en 3.300, pues a lo mejor le dejo el 6, que es el que más se aproxima a esta distribución sin pasarse, ¿no? Así me dice que entonces yo tengo 1.7 de prote por kilo de peso, 1 de lípidos por kilo de peso y 6 de carbos por kilo de peso. Aquí me da que son 140 totales de prote, 82 de lípidos y 493 de carbohidratos. Y de este lado, del lado derecho, me dice los gramos de carbohidratos, lípidos y proteínas de ese día que ya calculé, el porcentaje de proteínas, lípidos y carbohidratos, así yo sé que mis lípidos, por ejemplo, están en 23% y que no me estoy excediendo. Y aquí abajo me está calculando que este es el gasto energético más alto porque todo lo demás solo tiene hasta ahorita el gasto energético en reposo. Si mi paciente hace absolutamente lo mismo todos los días, siempre entrena esos mismos 250 watts, 30 minutos y siempre tiene la misma caminata y siempre hace exactamente todo igual, yo puedo llenar todos los demás de la derecha con un solo botón copiando el día 1. Entonces, este día 1 ya está lleno, yo le pongo copiar a los demás y todos los demás días aparecen exactamente igual, ¿ok? Igual al día 1, como yo lo calculé. Pero probablemente este paciente este día no hace bicicleta, o además de bicicleta sí se hace bicicleta, pero además de bicicleta hace otras actividades. Para eso está este apartado de METs adicionales. Entonces hace otras actividades. Aquí abajo, por ejemplo, yo puedo decir que bueno, además de eso, este paciente corre a 9.5 kilómetros por hora 60 minutos el martes, y entonces me agrega las calorías de esa actividad para el día martes o para el día 2, y aquí ya están calculadas esas calorías. Obviamente yo tendría que darle más carbohidratos ese día o quizás un 1.1 de grasas y además un 6.5 o un 7, un 8, son un montón de carbos, ¿no? Qué rico. 1.2, 1.3, ahí está.
y quizás aquí 8.1. Ok, ahí está, 4.178 calorías de las 4.179 que necesitaba. Aquí está mi distribución y si lo ven aquí, entonces ya vemos que hay menos porcentaje en proteína, mismo porcentaje en lípidos, más porcentaje en carbohidratos. Aunque no hayan cambiado los gramos de proteína, esto es porque se autoajustan los porcentajes de este lado. Ya sabemos que ese día es el día que más actividad tiene y a lo mejor pues el domingo no hace bicicleta, a lo mejor el domingo descansa y no hace absolutamente nada de actividad. De todas formas, yo quiero mantenerlo en un superávit ligero, pero ya no van a ser 3.277, ya van a ser 2.705 las que tengo que darle. Entonces, a lo mejor tengo que bajarle aquí sus carbohidratos porque pues está comiendo muchos carbohidratos para ese día. Y entonces le pongo un 4.4, 4.3. Ahí está. Aquí me dice que ya prescribí 2.709 de 2.702. Ahí está. Aquí se calcula justamente el gasto energético por día versus si le estoy dando más calorías, menos calorías. Yo lo puedo visualizar de forma muy fácil y muy cómoda. La idea es que estas gráficas me dejen ver qué es lo que está pasando con mi semana o con mis días. Yo sé que este es el día que va a comer menos, el día 7. Yo sé que este es el día que va a comer más porque es el día que tiene mayor actividad y tal. Y cuando yo le ponga guardar diagnóstico y macros, ya se va a guardar todo de mi paciente, paciente 1 para esta consulta, tal, ¿no? Y entonces yo le doy guardar diagnóstico y macros. Y ya me aparecen mis medidas guardadas. Si yo voy a mi base de datos de diagnóstico semanal, es este paciente 1, esta es la última consulta que guardé, porque esa es la fecha que seleccioné. La voy a borrar porque tengo esa fecha duplicada justamente y si no me va a generar un error más adelante, pero esta es la última consulta que yo generé con ese paciente, ¿no? La que yo acabo de guardar. Ahorita la voy a borrar para que no me genere errores. Ok, regreso aquí a mi apartado. Para que veamos qué otra cosa se puede hacer desde aquí, además de esa planeación. Yo pongo el paciente 1, además de los macros por semana, yo puedo también consultar planes previos, ¿no? Entonces, de ese paciente que yo tengo seleccionado aquí en mi diagnóstico, yo puedo ver qué he prescrito antes. Entonces, aquí yo puedo ver qué prescribí en la consulta del 2 de agosto de 2024 o qué prescribí en la consulta del 23 de enero de 2025 y qué números, ¿no? O sea, cuántos gramos de carbohidratos, de proteínas, de tal, de lo que sea que yo haya prescrito. De la misma forma, tengo aquí abajo un comparador de medidas, igual para ver consultas previas, yo puedo poner la consulta de agosto y luego la consulta de ahorita, y entonces me da algunos porcentajes de cambio y tal, sobre medidas individuales, sobre 5 componentes, sobre qué ha subido, qué ha bajado, que son cosas que también podrían enviar en el informe, ¿no? En dado caso de que quieran comparar justo dos consultas, no es necesario que sea la anterior versus la previa, puede ser cualquier fecha de consulta que tengan anterior versus cualquier fecha que tengan siguiente a esa consulta, para que vean qué ha subido, qué ha bajado, qué ha cambiado, tal. Me da los kilos absolutos que ha subido, que ha bajado, que se ha movido, y me da los porcentajes de cambio de este lado, del lado derecho, ¿no? Que al final pues son buenos informes de lo que se puede generar para un paciente. Esta es toda la parte de diagnóstico y plan semanal. Vámonos con la siguiente. Vámonos al menú nuevo. Yo ya hice toda la planeación hasta para 7 días, 7 distribuciones diferentes. Entonces nos vamos al apartado de menú nuevo. Esta es una reestructuración completa. Y me permite generar, justamente si yo hice 7 distribuciones diferentes, me permite generar hasta 7 menús diferentes, ¿ok? A lo mejor en un día tengo 125 gramos de carbos, pero a lo mejor en otro día tengo 430 gramos de carbos, y a lo mejor en un día tengo más grasa, en otro menos, en uno tengo más proteína, en otro menos, en otro tengo que calcular la cantidad de sodio y tal. Entonces, dependiendo qué haya decidido yo para cada día, yo puedo calcular aquí todos los días, hasta 7 días diferentes, o sea, hasta una semana diferente. A lo mejor no necesito 7 menús, a lo mejor necesito 2, uno para entre semana y uno para el fin de semana, pero probablemente sí necesite los 7. Entonces yo puedo hacer eso desde este apartado. Aquí tenemos, igual selecciono a mi paciente, selecciono la fecha y selecciono el código, y aquí me va a dar la idea justamente es que yo pueda planear de forma intuitiva. Todo lo que haya abajo de esto es el plan del día 1, esto es el plan 2, esto es el plan 3, y si yo prescribí cosas diferentes, aquí me aparecerían unos carbohidratos el día 3, otros carbohidratos diferentes el día 4, otros el día 5 y así, ¿no? Si yo hubiera hecho un plan diferente para cada día. Hay hasta el día 7, justamente para que yo pueda planear hasta 7 menús. Y hacia abajo de cada uno de estos planes está justamente el contador de macros y o sea, yo solo voy ingresando macros a partir de la base de datos que yo tenga de alimentos. Ok, entonces, por ejemplo, aquí
De la misma forma, acuérdense que lo gris son cosas que se seleccionan, las celdas verdes son cosas que se llenan de forma manual. Yo voy a trabajar ahorita sobre el plan 1. Yo voy aquí al plan 1 y entonces, ¿cuántas comidas tiene el día 1? Probablemente el día 1 haga desayuno, comida y cena. Probablemente el día 2 haga desayuno, preentreno, postentreno, comida y cena. Y depende cuántas comidas yo meta. O sea, yo no necesito tener el mismo número de comidas todos los días. Yo puedo planear una, dos, tres, cuatro, hasta 7 comidas, dependiendo del día que vaya a hacer. O sea, esto me permite generar menús diferentes para 7 días diferentes, con diferentes comidas, diferentes distribuciones, todo. Yo aquí le voy a poner que este tiene desayuno, postentreno, comida y cena, ¿no? Ya puse mis tiempos de comida. Me van a aparecer aquí está mi desayuno, aquí está mi postentreno, aquí está mi comida y acá está mi cena, ¿ok? Voy a ponerle ahorita a limpiar y lo voy a reiniciar solo para que vean unas cosas del funcionamiento. Le pongo limpiar, me va a desaparecer absolutamente todo lo que había ahí, borré todo. Vamos a volver a seleccionar, este es mi paciente 1, lo voy a poner, este es mi código 1 y la fecha de la última consulta. Ahora sí, acuérdense, desayuno, post, piqué otra celda, comida, cena. ¿Ok? Entonces aquí me dice que este paciente, si yo le borro, no me da nada, ¿no? Si yo le selecciono la fecha, entonces me dice cuántas calorías tenía, proteínas, lípidos, carbohidratos. Si yo selecciono otra fecha para ese paciente, me da la distribución anterior que tenía o lo que haya prescrito antes. Entonces, bueno, estas son las actuales, estos son mis objetivos, estos son los gramos que yo lleve ingresados y por acá va a ser un contador de macros normal, ¿no? Acá se van a contar los micronutrientes conforme yo agregue alimentos y hacia acá abajo ya están los tiempos de comida. Yo puse desayuno, post, comida y cena, ¿no? En el desayuno, a lo mejor yo le voy a poner en este platillo unos huevos a la mexicana, ¿no? Huevos a la mexicana y entonces aquí le pongo huevo entero fresco y aquí al ladito me dice cuánto es un equivalente. 44 es un equivalente, le pongo 88 gramos para que sean 2 equivalentes. Ya me dice cuántas calorías, proteínas, lípidos y carbohidratos. Y además de eso yo le voy a dar, en el mismo platillo de huevos a la mexicana, le voy a dar tortilla y 30 gramos es un equivalente, entonces le voy a poner 60 gramos que son 2 equivalentes. Ya me está diciendo cuántas calorías, proteínas, lípidos y carbohidratos tiene esa comida y ya me los está contando aquí arriba. En otra comida acá a lo mejor yo le pongo que va a comer, no sé, batido y entonces aquí va a comer proteína. Y acá me dice que 10 gramos es un equivalente, le pongo 30, ahí están 3 equivalentes y ya, me lo sigue sumando aquí. Todo lo que yo vaya ingresando en desayuno, en post, en comida, si hice más comidas hacia abajo, puedo poner hasta 7 comidas en cada día. Y hasta 17 alimentos, hasta 17 ingredientes en cada comida, que es bastante, les da mucha versatilidad. La idea es que hacia abajo es el plan 1, si yo hago acá plan 2 se va a guardar, si yo hago plan 3 tal. Yo puedo planear todos los días juntos, o sea, hacer todo el plan y hasta el final hago guardar plan y ya, o sea, todo se va a guardar automático ahí. Plan 1, plan 2, o sea, esto va a segmentar exactamente todo lo que yo estoy haciendo. Esto funciona tal cual como el contador de macros, pero algo importante que tiene ahora esta nueva versión es que tiene una gestión de recetas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy guardando todas las recetas que yo quiera guardar y yo voy a poder aprovechar esas recetas para solo copiar y pegar valores y luego mover valores de forma mucho más fácil y no tener que estar gestionando la receta todo el tiempo. Entonces yo aquí puedo agregar a cualquier tiempo de comida cualquiera de las recetas. Voy a picar el botón de recetas y aquí tengo 2 cosas para hacer con las recetas. Uno es consultar recetas para agregarlas a mi plan de alimentación al que estoy creando. O 2 es generar nuevas recetas. Entonces, lo que yo quiero hacer ahorita es consultar recetas, ¿no? Porque lo que quiero es agregarlas de este lado en algún tiempo de comida, en alguno de los días de mi plan de alimentación. Entonces, yo aquí tengo algunas recetas guardadas, ¿no? Y ya las tengo guardadas con imagen, entonces me aparece cuál es la receta, cuáles son los alimentos que incluye la receta, en gramos, de qué grupo y toda su información nutrimental, ¿no? Equivalentes, calorías, carbohidratos, lípidos y proteínas. Y de este lado la información general de la receta, igual calorías, carbohidratos, lípidos y proteínas. Y por acá está la imagen. Entonces, si yo selecciono otra de las recetas que ya tengo guardadas y las tengo guardadas con imagen, me van a aparecer por aquí. Lo que yo voy a hacer, entonces, es que si yo quiero agregar esta receta, tengo que copiar estas celdas
hasta donde está lo verde y gris y hasta donde está lleno. Entonces selecciono solo lo verde y gris hasta donde está lleno. Si esto fuera una receta más pequeña, por ejemplo esta de yogur con manzana, entonces yo solo tengo que seleccionar estas dos filas, ¿ok? Solo lo verde y gris y solo hasta donde hay datos. Entonces vamos a poner ahí chilaquiles, ¿no? Selecciono esto, pongo control C para copiar y le pongo regresar a menú nuevo. Puedo regresar desde aquí o puedo regresar desde el botón de arriba de menú nuevo. Entonces, regresar a menú nuevo y entonces en el tiempo de comida que lo voy a pegar aquí, le doy clic derecho porque lo voy a pegar en el desayuno, ¿no? En el tiempo de comida número 1 del día 1, del plan 1. Aquí le doy clic derecho, pegado especial y le pongo valores. Esto es importantísimo, que haga lo de clic derecho, pegado especial y valores, porque si solo pego los datos, se van a pegar también las fórmulas y otras cosas que están del otro lado y se va a desconfigurar su archivo. No es que ya lo van a perder, o sea, tendría que volver a bajar uno nuevo y copiar mis bases de datos, pero para que no les vaya a pasar, es importante clic derecho, valores. Yo puedo pegar más de una receta en el mismo tiempo de comida. Entonces, además de mis chilaquiles, yo quiero que en ese tiempo de comida también tenga un yogur con fruta, ¿no? Entonces vuelvo a ir a recetas, voy aquí, veo mi yogur con manzana, también lo puedo buscar desde el texto, yogur con manzana, le doy copiar, selecciono esto, control C, regreso a menú nuevo y lo pego abajito de los chilaquiles, clic derecho, pegado especial, valores. Y ya, todo se me va contabilizando aquí. Si yo pego esto en cualquier otro tiempo de comida, funciona igual, tengo que hacer lo mismo. Si yo quiero pegar, vamos a pegar en la comida, otra cosa, ¿no? Pasta con pollo y verduras. Entonces, le pongo, selecciono esto, control C, regresar a menú nuevo, y aquí lo voy a pegar en el segundo tiempo de comida, pegado especial, valores. Ya se agregó todo y ya se va sumando. Ahora, no estoy limitado a que la receta se quede tal cual. Yo tengo esta receta, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, no, pues es que yo quiero que esta persona, dentro de estos chilaquiles, yo quiero que tenga más proteína. Entonces, en lugar de 150 gramos de pechuga de pollo, le voy a poner 200 gramos para que las proteínas suban, o 250 gramos. Y también digo, no, yo quiero que esta persona tenga menos grasa. Entonces, en lugar de 15 de crema, le voy a poner 10 de crema, ¿no? Que bajaría muy poquitito. Eh, o quiero que tenga un poco más de carbohidratos, ¿no? Entonces, en esta receta del yogur con manzana, no necesariamente tienen que quedarse los 212 de manzana, pueden quedarse 300 de manzana para que suban los carbohidratos. Entonces, de las recetas que yo copié, siempre puedo editar los gramos de este lado, ¿ok? Yo cargo la receta general y siempre puedo editar los gramos para lo que necesito para este paciente en específico. Eh, Aquí mismo en las recetas, yo puedo agregar una receta nueva porque, bueno, pues a lo mejor yo no quiero ni estos chilaquiles ni este yogur con manzana, ¿no? Para esta persona. Entonces, yo voy a agregar una receta nueva. Entonces, le pongo aquí, en agregar receta nueva base de datos, ¿no? Yo voy a poner aquí el nombre de mi receta. Yo voy a agregar ahorita unos huevos con machaca, ¿no? Ni sé si está eso en la base de datos, pero bueno. Huevos con machaca y aquí en esta celda puedo agregar mi imagen. Clic derecho. No es cierto. Voy a la parte de arriba, a donde dice insertar, imagen, colocar en celda y desde archivo. Entonces yo puedo agregar ahí mis huevos con machaca y ya se agrega la imagen que se va a usar siempre en esa receta. Yo aquí le voy a poner huevo fresco y yo sé cuando estoy generando una receta que de este lado tengo, uno, la información nutrimental de lo que voy a ir agregando, y dos, cuánto es un equivalente de ese alimento que seleccioné, o dos, o tres, o cuatro, o cinco equivalentes, para que me sea más fácil poner los gramos. Yo quiero que esta tenga tres equivalentes, entonces le voy a poner 132 gramos, para que sean los tres equivalentes cerrados, ¿no? Yo sé que aquí dice 132, eso es lo que puse acá. Y machaca. Entonces yo sé que dos equivalentes de machaca son 26 gramos, le voy a poner 26 gramos y ya. Y entonces además le voy a agregar una tortilla y como solo quiero que sea una, entonces son 30 gramos, que es un equivalente. Ya agregué mi nombre, mi imagen, los alimentos que lleva y los gramos que lleva. Aquí me dice cuál es el cálculo total de la receta en información nutrimental y yo solo tengo que ponerle guardar receta. Ya, receta nueva guardada en la base de datos. Si yo voy aquí
Entonces, aquí ya debería aparecer mi huevo con machaca. Y entonces yo ya lo puedo usar para este plan y para todos los demás planes que yo necesite. Selecciono aquí, copiar, voy a menú nuevo y entonces aquí clic derecho, pegado especial, valores. Yo puedo gestionar todo lo que yo quiera de mis recetas. Ahora, que ustedes de plano quieren borrar una receta que quieren que ya no les aparezca, entonces yo puedo ir aquí a las bases de datos, aquí están mis recetas, acá están las recetas que yo tengo guardadas, y si yo quiero borrar una, por ejemplo, esta de aquí que no me sirve para nada, le doy clic derecho sobre la fila y le pongo eliminar y ya, esa receta ya no existe en mi base de datos. Desde aquí yo puedo gestionar si quieren hacer cualquier cambio, pero bueno, sería más fácil por la interfaz, sería más fácil borrar la receta y rearmarla. Recuerden que tampoco es que tenga que estar borrando y armando recetas, ¿no? O sea, yo ya metí aquí mi receta de huevo con machaca y siempre puedo editar. A lo mejor quiero que esta persona tenga más machaca, entonces a lo mejor a esta persona le voy a poner 52 gramos de machaca para que sume más proteína o para que sume lo que yo quiera, ¿no? En lugar de 30 gramos de tortilla, yo a esta persona quiero que tenga 90 gramos de tortilla porque quiero que tenga más carbohidratos, la puedo editar desde aquí. Y ya cuando yo le ponga ahí guardar plan, se va a guardar con todo lo que yo haya hecho. Entonces, este apartado es totalmente nuevo, tanto de consultar recetas para usarlas en mis planes, como agregar recetas nuevas a la base de datos ilimitadas. Algo importantísimo también que no se me vaya a pasar es que sí, yo puedo agregar siempre más recetas hacia acá abajo, siempre y cuando me quepan los ingredientes de las recetas. Es decir, yo puedo ir aquí a otra receta y ponerle, por ejemplo, chilaquiles, y entonces selecciono esto, voy de nuevo a mi menú nuevo, clic derecho, pegado especial, valores, y ahí todavía cupieron. Pero si yo quiero pegar una receta más todavía, o sea, yo puedo pegar 3 4 sí está bien, siempre y cuando me quepan, pero aquí ya solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes para meter. Entonces, si yo voy a mi receta y yo escojo una receta que tiene más de 6 ingredientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta por ejemplo sí cabría, pero si escojo una que tiene más de 6 ingredientes, por ejemplo esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, si yo escojo una que tiene 8 y yo la quisiera pegar acá, pues ya no va a caber. Entonces eso es algo que ya no puedo hacer. ¿Puedo agregar más recetas? Sí, siempre y cuando los ingredientes que voy a pegar quepan de este lado. Si no, igual se les desconfigura. Entonces solo hay que cuidar que los ingredientes que van a pegar sí quepan dentro de esto, ¿no? Yo tengo un total de 17 ingredientes por tiempo de comida, la verdad es que es bastante. Y tengo un total de 10 ingredientes que puedo agregar a cada una de mis recetas. Entonces solo hay que tener cuidado que cuadre de este lado el total de ingredientes si voy a pegar recetas nuevas. No importa cuántas recetas agreguen, o sea, el límite es las celdas que caben en Excel. Entonces, pueden agregar recetas infinitas, cambiar, poner, tal. Pero bueno, lo importante también es que todo esto tenga orden. Entonces, si esto va en el mismo platillo, va en el mismo platillo y todo esto va junto. Si esto va en el mismo, va en otro platillo y así. Porque todo esto se va a usar para filtrar sus menús y acomodarse después. Entonces, va a filtrar por día, por tiempo de comida, por paciente, por código, por fecha, por supuesto, por día, por tiempo de comida, por nombre del platillo dentro del tiempo de comida y tal, para hacer los cálculos de todo. Yo hago lo mismo en el día 2, en el día 3. En el día 2 vamos a ponerle nada más una comida de prueba para que ustedes vean que se guarda ahí. Entonces, aquí ya me puso que en el día 2 hay comida de prueba. A lo mejor no la pongo ahí en la comida 2, a lo mejor la pongo hasta la comida 5, yo le pongo prueba y entonces ya me aparece aquí abajo en la comida 5, comida número 5, prueba. Aquí podría meter la comida tal, ¿no? Entonces yo puedo planear comidas diferentes, días diferentes. En cada uno de los menús me dice kilocalorías por comida y me dice los macros por comida en términos de gramos. Yo ahorita metí en la comida 1 y en la comida 3, pero en la comida 2 no hay nada, por eso no me está calculando nada en la comida 2. Todo esto se hace de forma automática y para cada día, para cada menú, todo, ¿no? Al final supongamos que yo ya hice los 7 menús, yo ya llené 7 menús completos y entonces le voy a poner, ¿qué fue lo primero? Chilaquiles. Ok, le voy a poner guardar plan. Cuando yo guardo el plan, me tiene que decir que ya está guardado. Yo sabría que ya está guardado porque puedo ir a mi base de datos y entonces base de datos menú y aquí me aparece mi paciente 1 que con esta fecha y entonces es justo lo que acabo de guardar, ¿ok? Eso me va a servir para imprimir el plan más adelante. Pero bueno, ahorita es para saber que está ahí guardado.
Otra parte importante de este menú nuevo, voy a hacer el mismo paciente 1. Otra parte importante de este menú nuevo es que conforme yo vaya agregando aquí, se hace un conteo automático de equivalentes. Por ejemplo, yo pongo aquí que en la comida 1 vamos a agregar una proteína. Aquí, proteína esta, y le vamos a poner 30 gramos. ¿Okay? Aquí me dice que son 3 equivalentes de animales. Entonces, cuando yo metí ese alimento, yo voy aquí a la parte de equivalentes y se calcula de forma automática en este apartado en cada día cuántos equivalentes he metido. Aquí me dice que el día 1 he metido 3 equivalentes de alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa. Ok, voy a meter entonces en el día 4, voy a meter aceite para que sea algo de grasa y le voy a poner 10 gramos de grasa. Y entonces ahora debería en esta parte de equivalentes decirme que en el día 4 ya agregué 2 equivalentes de aceites y grasas. Esto se va a hacer y se va a llenar automático. Entonces, si ustedes quieren entregarle la distribución semanal por días diferentes en equivalentes a su paciente, se puede hacer desde aquí. Esto es por día de comida. Entonces, en el día 1 solo he metido 3 equivalentes de alimentos de origen animal, los metí en la comida 1. Si yo pongo aquí mi día 4, me va a aparecer justo estos 2 equivalentes de grasa que metí en la comida 1. Si yo los hubiera metido, por ejemplo, en el día 4, pero en lugar de la comida 1, los meto en la comida 5, y entonces aquí le pongo mango, y le ponemos 120 gramos, ¿ok? Entonces yo voy aquí arriba y ya, aquí me dice que en el día 4, en la comida 5, metí 2 equivalentes de frutas. Entonces, estos cálculos se hacen automáticos. Si esto es algo que quieren entregar, distribuciones, esto me calcula los equivalentes automáticos desde el contador de macros, como yo esté metiendo los alimentos. Ahora, que si no utilizo eso y solo utilizo una segmentación por una distribución por equivalentes, tengo este apartado de aquí abajo. Aquí me dice equivalentes del día 1, equivalentes del día 2, tal, depende qué día quiera planear, porque por supuesto no es lo mismo, no son los mismos equivalentes que yo voy a planear si mi día tiene 300 gramos de carbos, que si tiene 120, que si tiene 450. Entonces yo le voy a poner aquí, dependiendo qué día quiera planear, a lo mejor quiero planear el día 1, aquí voy poniendo los equivalentes, acuérdense que lo verde es para ingresar de forma manual, yo le pongo aquí que van a ser 8 frutas, que van a ser 20 cereales, y me va calculando aquí cuántos gramos tengo que usar, cuántos gramos tengo que llenar y cuántos gramos he prescrito, ¿no? Vamos a ponerle aquí que ya se pasó un poquito, le quito un animal por ahí y acá le pongo uno de estos, un montón de grasas, ¿no? Y ya, voy llenando aquí. Esto es para hacerlo manual, si hacen esas distribuciones manuales, si les sirve como herramienta. La verdad es que yo uso mucho más el contador de macros, pero bueno, es algo que me sugirieron como parte de las actualizaciones y que eventualmente hice. Entonces, bueno, distribución de equivalentes, de forma manual para equivalentes generales del día X y distribución de equivalentes por comida. Entonces, de nuevo, acuérdense que lo verde se llena de forma manual. Yo pongo desayuno, comida y cena. Y yo puedo, aquí me dice los equivalentes, los mismos que tengo de este lado, que son los que prescribí, y cómo voy a distribuir, ¿no? Entonces, a lo mejor de mis cereales voy a poner 8 aquí, 8 en la cena, y me quedan 4 para acá. Conforme yo vaya agregando números aquí, me dice cuántos me restan de este lado. 8, 8 y acá me quedan 4, ¿no? Y acá a lo mejor también le puse 4 frutas y aquí le pongo 2 frutas y aquí le pongo 2 frutas y ya me queda en 0. Y entonces yo voy haciendo esa distribución. Eso es algo que les puede facilitar distribuciones por números de equivalentes o si lo pueden usar como herramienta. La verdad es que es bastante útil. No es el que más uso yo, pero pues sí es bastante útil y me lo pidieron más de una vez, sinceramente. De acuerdo con lo que yo vaya agregando en cada uno de los tiempos de comida. Aquí abajo me aparecen los gramos de proteína, lípidos y carbohidratos según los equivalentes que ponga. Si yo aquí pongo 2 animales, van a aparecer más proteínas. Si yo pongo aquí 7 animales, van a aparecer más proteínas. Y luego aquí a lo mejor le pongo 3 aceites y grasas. Y acá de este lado me va a ir calculando por tiempo de comida, proteínas, lípidos, carbohidratos y calorías, ¿no? Para que sepamos cuál. Si yo agrego una comida adicional y acá le pongo
post. Entonces a lo mejor aquí le quito estas 2 frutas y en el post pongo las 4 frutas, ya me calcula 4 comidas. Si yo hago 5, 6, 7 tal, esto se ajusta de forma automática, es para que sepan qué están prescribiendo en cada tiempo de comida. Por aquí abajo están igual los tiempos de comida que yo puse en estas celdas verdes, desayuno, comida, cena. Me dice cuántos gramos de carbohidratos, proteínas y lípidos y cuántas calorías y cuál es el porcentaje de proteínas, lípidos y carbohidratos, y también los gramos por kilo de peso en cada comida. Este no lo tiene, se lo borré, pero se lo pongo ahora, ¿no? Aquí les van a aparecer cuántos gramos por kilo de peso estoy prescribiendo de proteína, de lípidos y de carbohidratos, de acuerdo con el peso corporal de este paciente. Creo que de esta parte ya es todo lo que podemos ver. Ok, hasta aquí. 84, 85. Ok. Recetas ya lo vimos. Y algo más que tiene esta parte de menú nuevo, que es una brutalidad, está enorme. Tenemos esta parte de agregar alimento nuevo. El archivo ya viene con una base de datos precargada del SMAE. Yo puedo ir a mis bases de datos y justamente aquí está el SMAE. Están por grupos de alimentos, los alimentos metidos y todos los nutrimentos que esta base de datos propone. Y yo puedo agregar alimentos nuevos ilimitados, con el límite de las celdas de Excel obviamente, pero alimentos nuevos ilimitados. Y uso estas celdas para meterlos desde el etiquetado. Ahora, esta parte sí exige que tengan algo de formación en lectura de etiquetas o en el uso del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, porque tendrían que saber elegir correctamente el grupo para poder calcular correctamente la conversión a equivalentes. Entonces, cualquier alimento que yo meta desde cualquier etiquetado, por ejemplo, yo quiero meter Nutella, ¿no? Voy a poner números que no son reales, porque solo es para hacer un ejemplo. Entonces voy a poner Nutella 100. La unidad son gramos, el peso bruto serían 100, el peso neto también serían 100 y la energía le voy a poner a lo mejor 300, ¿no? Yo sé que a lo mejor tiene de proteína 10 gramos por cada 100, que de lípidos tiene unos 15 y que de carbohidratos tiene unos 40, ¿no? Seguramente tiene más. Entonces yo lo metí desde el etiquetado. De este lado, en rojito, me va a calcular las calorías que serían el equivalente a estos nutrimentos, ¿no? 10 gramos de proteína por 4 calorías, 15 gramos de lípidos por 9 calorías y 40 gramos de carbos por 4 calorías para darme este total. Porque a lo mejor no cuadra exactamente con este de acá, porque no sé si el etiquetado consideró que fibra y tal y así, y entonces puede variar ligeramente, ¿no? Entonces yo le voy a poner aquí 35 para que me cuadre. Ya sabrán ustedes si lo meten así o no, pero a mí es algo que me parece útil para que los macros y todo siempre me cuadre bien cuando trabajo con el menú. Y entonces a lo mejor de fibra tiene 2 y ya por aquí le voy a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no importa cuál le ponga, ¿no? O sea, no importa cuánto le ponga. No me ha hecho ninguna conversión. Justo no me la ha hecho porque yo tengo que seleccionar el grupo para que esta herramienta de conversión automática de equivalentes funcione. Entonces, yo sé que la Nutella, el nutrimento 1 que tiene son carbohidratos y el nutrimento 2 que tiene son grasas. Entonces, carbohidratos... vamos a ponerle que tiene un poquito más de grasa, ¿no? Un 20. Y entonces aquí serían 380. Ok. Entonces, yo sé que lo primero que tiene son carbohidratos y lo segundo que tiene son grasas. Entonces, esto es un azúcar con grasa. Yo voy aquí, selecciono que son azúcares con grasa. Y ya se hizo la conversión automática a un equivalente. Entonces, aquí me está diciendo que 25 gramos de Nutella, o sea, yo lo ingresé aquí con 100 gramos. Y esto ya calculó automático que 25 gramos de Nutella tiene 10 gramos de carbohidratos y 5 gramos de lípidos. Si yo voy a mis aceites y grasas de este lado, aceites y grasas, azúcares con grasa, perdón, que es este de aquí abajo, yo sé que tiene 10 de carbohidratos y 5 de lípidos y ya se parece bastante al equivalente que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, yo solo con que seleccione bien el grupo y haya ingresado bien la información nutrimental, ya va a calcular el equivalente automático, ¿no? Para convertirlo a equivalentes del SMAE y que cuando yo use este apartado de conteo de equivalentes, todo funcione, siga funcionando con el conteo de equivalentes del SMAE en un sistema estandarizado. Yo le doy aquí agregar a base de datos,
ya se agregó el alimento nuevo, yo puedo revisarlo en mi base de datos del SMAE, aquí está, ya está agregado, Nutella, la cantidad, y esto ya es un equivalente, y entonces yo ya lo puedo usar en cualquier momento para el menú. Yo aquí en alimentos ya podría poner Nutella, y entonces justamente ya me aparece, si yo le pongo 75 gramos, me va a decir que son 3 equivalentes, ¿no? Y entonces ya es un alimento que puedo usar de aquí para adelante en cualquier plan de alimentación porque ya está guardado. Adicional a esto, que era algo que ya teníamos anteriormente, tengo una base de datos de USDA completamente traducida y esta nos sirve para agregar alimentos de esa base de datos, convertirlos a equivalentes y usarlos en mis planes de alimentación. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar una pechuga de pollo en la base de datos de USDA, ¿no? Entonces le voy a poner aquí pechuga de pollo. Aquí dice horneada, asada o asada sin piel, cruda. Así está la traducción, ¿no? Y entonces le doy clic. Y aquí está el nombre larguísimo, ¿no? Casi como decía, pechuga, tal, tal, tal. Le voy a poner que son 100 gramos. Y esta otra celda verde de aquí es para que yo le pueda cambiar este nombre. Si yo no pongo nada en la celda verde, entonces se va a guardar con ese nombre largo que yo había puesto. Pechuga de pollo, horneada, asada, sin piel, cruda. Pero entonces a lo mejor yo prefiero que diga pechuga USDA para saber qué alimento es, y entonces ya se va a guardar con ese de pechuga USDA. De la misma forma tengo que agregar el grupo, eso sí es algo importante, agregar correctamente el grupo. Yo sé que es un alimento de origen animal con muy bajo aporte de grasa y ya le doy agregar a base de datos de SMAE. Le doy agregar, ya se agregó a la base de datos del SMAE y entonces yo ya la puedo buscar en el SMAE. Y aquí ya me aparece pechuga USDA, 23 gramos, es el equivalente a 7 de prote y 0.8 de lípidos. Si yo voy a mi menú, entonces ya puedo usar perfectamente mi pechuga USDA y ya me da los equivalentes y todo lo que yo vaya a usar, ¿no? Si le doy ahí 46 gramos, me va a decir que son los equivalentes y ya está utilizable. Entonces yo tengo ambas bases de datos, tanto el SMAE como USDA, y lo único que necesito para pasar alimentos de USDA a convertirlos a equivalentes y usarlos en esa base de datos es utilizar esta herramienta de conversión. Entonces cualquier alimento que yo quiera, aquí está toda la base de datos de USDA que está ahí guardada, entonces yo podría poner, no sé, leche, y entonces igual 100 gramos, y entonces ya yo sabré en qué le pongo leche USDA, y ya sabré en qué grupo lo tengo que acomodar, y le doy a agregar a la base de datos, y ya automáticamente está guardado en mi sistema SMAE. Y consultar previo es para ver qué prescribí en días anteriores, qué prescribí en menús anteriores. Entonces yo aquí puedo saber en qué días o cuándo, de los menús que ya tengo guardados a partir de los macros, estrictamente eso, de los menús que tengo guardados a partir de los macros. Aquí puedo ver cuánto prescribí de carbohidratos, de proteínas, de grasas para ese paciente en consultas previas, ¿no? Si es del día 1, del día 2, del día 3, cuántas comidas tiene en cada uno de los días, cuáles son los macros por comida en cada una de sus comidas, cuáles son los micronutrientes por día en esas comidas. Aquí obviamente como solo había guardado un día para ejemplificar al paciente, no me aparecen más datos, pero todo lo que ustedes quieran ver, absolutamente todos sus pacientes, medidas, antropometría, diagnósticos, planes previos, tal, todo está aquí y todo tiene herramientas para visualizar de forma más fácil o para explicarle a su paciente cualquier cosa que tengan que explicar. Creo que ya por fin terminamos con esta parte de menú nuevo. Ya casi terminamos, vamos con la impresión de los informes, nada más. Estas son las cosas que se le pueden entregar al paciente, que ya tienen como el resumen de todo lo que yo hice como consulta. Aquí en la parte de informe, yo andaba por acá en menú nuevo y tal, voy a la parte de informe y aquí tengo dos informes diferentes. Bueno, en realidad tengo tres, ¿no? Uno, este es el informe de 2 y 4 componentes, si solo uso perfil restringido. Este de aquí abajo es el informe de 5 componentes si uso el perfil completo, y el de abajo sería lo que yo usaría para mi diagnóstico de equipos deportivos o evaluación de grupos en general. Entonces, bueno, yo selecciono como siempre a mi paciente, selecciono la fecha de consulta, pongo el código, bueno, selecciono al paciente, pongo el código, selecciono la fecha de consulta. Aquí me dice cuántas consultas llevo, cuáles son las fechas para que yo sepa con cuál consulta es con la que estoy trabajando. Selecciono de qué fecha a qué fecha quiero que me aparezca todo esto del historial de cambio. Yo aquí puse que la última consulta es la que quiero ver y a lo mejor quiero ver todas mis historiales.
tiene máximo 9 consultas este historial de lo que cabe aquí en este informe. Entonces, a lo mejor quiero ver todas esas 9, pero a lo mejor nada más quiero ver las últimas 4 y entonces solo me va a graficar las últimas 4. Si no, pues quiero ver todas y entonces me va a aparecer de este lado todo, ¿no? Si yo le pongo que nada más quiero ver la de hoy, bueno, me aparece solo la medida de hoy. Depende qué fecha seleccione yo, me va a ir cambiando los números y todo, dependiendo qué se haya movido con ese paciente o que haya trabajado. Todo se selecciona de forma automática, igual todo se actualiza de forma automática. Yo voy a entonces entregarle un informe en el que quiero ver todo el historial de las 9 consultas que hay aquí, ¿no? Aquí me aparece en estos informes justamente todas las medidas antropométricas, todos los indicadores de rendimiento y salud, composición corporal de 4 componentes, composición corporal de 2 componentes, perfil de pliegues, aquí voy a borrar un poco estos para que vean cómo aparecen, perfil de pliegues, por ejemplo, de una consulta, tricipital, subescapular, bicipital, suprailíaco, supraespinal, abdominal, muslo y pantorrilla, en perfil de pliegues hay muy rápido, somatocarta, 4 componentes, historial de consultas, entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner que estoy viendo 1, 2, 3 desde la 4ª consulta, ¿no? Aquí me aparecen las 4 medidas y los cambios de los pliegues para que sepamos qué va subiendo, sepamos qué va subiendo, qué va bajando. Aquí cómo se fue modificando el peso de ese paciente, cómo se ha ido modificando los kilos de grasa, los kilos de masa libre de grasa, y los marcadores que me aparecen aquí graficados los puedo seleccionar yo. O sea, yo puedo seleccionar todos estos, cuáles son los que yo quiero que se vean, pero además puedo seleccionar estos 3 que van a ser los graficados. Eso lo selecciono desde aquí. Yo a lo mejor no quiero ver el peso, a lo mejor quiero ver la cintura en número 1. Y entonces la cintura me va a aparecer aquí, cómo se ha ido moviendo o cómo se ha ido comportando, ¿no? Pero bueno, pues yo sí quiero ver el peso y le voy a dejar el peso. Puedo seleccionar entonces los primeros 3 que ponga, son los que van a aparecer graficados. Todos los demás son los que van a aparecer en la tabla, pero ya no están graficados en estas tres medidas, ¿ok? Me aparece el porcentaje de cambio absoluto, digo el cambio absoluto en peso, por ejemplo, 900 gramos menos de peso total, pero 6.2 kilos menos de grasa corporal conforme fueron dando las medidas, ¿no? Aquí abajo está la distribución sugerida, cuál es el gasto energético total, si yo le puse un superávit, de qué porcentaje, carbohidratos, grasas, proteínas, tal, cuántas calorías quedaron y mi disponibilidad energética. Entonces, bueno, aquí su paciente puede ver si hay días que come más, si hay días que come menos, si lo que sea, ¿no? Cómo haya distribuido yo. Toda la información está en una sola hoja. Para el 5 componentes igual, acá están todas las medidas de antropometría, acá está el perfil de pliegues, igual podemos ver qué está subiendo, qué está bajando. De la misma forma, o sea, con las mismas selecciones, yo le voy a poner ahorita igual que se vean las 9 consultas. Me aparece perfil de 5 componentes, perfil de 2 componentes, índices de rendimiento y salud, de acuerdo con 5 componentes, somatocarta también. Los cambios, aquí sí me aparece fijo, estas son las medidas que aparecen fijos, kilos de peso, masa adiposa, masa muscular, residual, ósea, masa de la piel, 6 pliegues, 4 pliegues, 8 pliegues e índice músculo óseo, ¿no? Porque es un informe específico de 5 componentes. Igual distribución sugerida de macronutrientes, qué prescribí, qué tal, la gráfica de distribución por día y calorías versus el plan. Entonces a lo mejor tenía un gasto energético de 2.500 calorías, yo le prescribí 3.400 porque X, no sé, carga de carbohidratos y bueno, me dice que está en un superávit, es algo muy fácil y muy intuitivo de ver, ¿no? Qué días está más arriba, qué días está más abajo, cuándo comió más, cuándo comió menos, ¿no? Si hago distribuciones diferentes, si hago 7 diferentes, obviamente todo me va a aparecer aquí como yo lo haya planeado para esos días. Y por último, está este informe para equipos antropométricos. Como no tengo un montón de datos cargados justo en este archivo, entonces no me va a aparecer el informe lleno, pero lo mismo, ¿no? Yo selecciono el código, para esto estrictamente es el código, y para eso segmento por equipos específicos o por poblaciones específicas. Para esto es para lo que se usa el código, además de filtrar las cosas, ¿no? Esto se usa para saber con qué equipo, con qué población estoy evaluando este informe de abajo para equipos deportivos. Y de qué fecha a qué fecha estoy usando las medidas, ¿no? Aquí yo estoy usando solo hombres, y de qué fecha a qué fecha, obviamente como no tengo datos cargados no aparece, pero ahorita les voy a decir cómo esta parte de la derecha no la peleen, eran otras evaluaciones que estaba intentando hacer, pero no va a aparecer todavía en esta actualización. Entonces, bueno, aquí me va a decir por 5 componentes
el número de los atletas, hasta 50 atletas puede haber en el mismo código, en el mismo equipo. El nombre de los atletas, sexo, edad, peso, talla, masa adiposa, muscular, tal. Entonces me da los datos de todos los atletas juntos, me da los promedios, promedios mínimos máximos y la desviación estándar de cada una de esas medidas antropométricas y en dónde se ubican estos atletas de acuerdo con su masa adiposa o muscular, de acuerdo con el promedio, ¿no? Esto se calcula con puntuación Z, entonces si quedan por abajo o por arriba del promedio del equipo, va dando números diferentes. Déjenme abrir un informe previo para que vean cómo queda lleno. Ok, aquí está el informe como aparece en como va a aparecer cuando ya lo manden o lo tengan impreso. Entonces justamente aquí pueden ver, sí es un informe lleno, aquí pueden ver que está el número de mi atleta, acá en donde está tapado obviamente están los nombres de mis atletas, las edades, para este equipo específicamente, peso, talla, masa adiposa, muscular. Entonces me da la estadística, me da los números de cada uno de los atletas, me dice además en dónde están ubicados. Yo obviamente podría decir, bueno, este es el 3, entonces yo voy acá y veo que el 3 es X atleta, ¿no? Que yo tengo ahí tapado abajo. Esto es desarrollo muscular de acuerdo con la estructura, masa adiposa de acuerdo con la estructura muscular y masa muscular de acuerdo con estructura ósea, ¿no? Entonces masa adiposa versus masa muscular y masa ósea versus masa muscular. Entonces por arriba de la media, por abajo de la media, me dice quién está a tantas desviaciones estándar por arriba, quién tiene de acuerdo con el promedio de índice músculo óseo, quién queda arriba, quién queda abajo. Por eso, por supuesto, se puede segmentar que si son hombres, son mujeres o cuál es el grupo de trabajo con el que van a estar trabajando esto, ¿no? Otra cosa que tiene ahorita es que justamente, que tiene ahorita esta parte de informe, es esta gráfica, así extra, que está agregada aquí nada más, porque pues es muy probable que alguien no haga antropometría de 2 o de 4 componentes y solo usa bioimpedancia. Entonces, si ustedes pusieron por acá en la parte de antropometría, no es cierto, por acá en la parte de diagnóstico usan un porcentaje de grasa manual, que es el que están ingresando porque ese es el que midieron con bioimpedancia, entonces a lo mejor el informe va a aparecer solo con los números de esa bioimpedancia y lo que ustedes pueden hacer es jalar esta gráfica para acá para que el informe se imprima con esa gráfica y no se imprima con la de 4 componentes, ¿no? Para imprimir informes o guardar informes lo único que tengo que hacer, a lo mejor a este paciente le voy a enviar el de 5 componentes, entonces selecciono las líneas del informe, le pongo control P, selección y ya, guardar como PDF, bla, 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 guardarme, está aquí, ¿ok? Y ya me aparece como PDF y esto es lo que yo le puedo entregar perfectamente a mi paciente. Si no es eso, puedo hacer lo mismo con el de 2 o 4 componentes o podría hacer lo mismo con el de reporte para equipos de 5 componentes. En este apartado de imprimir plan, también tiene una reestructura porque ahora tengo dos formas de imprimir el plan. De la misma forma yo solo necesito siempre aquí seleccionar al paciente, la fecha de consulta y el código, ¿no? O paciente, código y fecha de consulta si me lo pide al revés. Pero entonces yo solo selecciono eso y mi plan de alimentación, lo que yo haya planeado para esta persona ya está aquí completo. Voy a hacer más chiquita la pantalla para que se vea cómo se ve completo el plan. Yo tengo aquí mi día 1. Y ahí está comida 1, comida 2, comida 3, comida 4, 5, 6, 7 y mis equivalentes calculados de forma automática. Hacia abajo tengo mi día 2, si yo cargué más cosas en el día 2, igual todas las comidas y equivalentes, mi día 3, mi día 4, mi día 5, mi día 6 y mi día 7. Y ya. Entonces yo lo único que tendría que hacer es seleccionar si quiero guardar como PDF una hoja o 2 hojas o todo el plan o lo que yo quiera hacer, igual que en la versión anterior. Pero en esta versión nueva también tenemos este otro formato de menú, que es el mismo menú que el del lado izquierdo, nada más que tiene un formato en el que se incluyen las imágenes de las recetas nuevas que yo gestioné. Entonces ya sabrán ustedes si quieren que su plan vaya sin las fotos o que su plan vaya con las fotos del lado derecho, de acuerdo con lo que ustedes tengan cargado en su base de datos de recetas. Entonces aquí igual yo tengo día 1 y si voy hacia abajo tengo día 2, tengo día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, ¿no? Si yo, este es el menú de esa persona, ¿no? Si yo cambio de persona, todo se va a actualizar aquí y
las imágenes también. Entonces yo cambio a esta persona, por ejemplo, y selecciono su plan. Ahí me aparece, aquí está sin imágenes, y de este lado está con las imágenes que yo haya cargado para las recetas y cada tiempo de comida. Aquí se van a cargar siempre hasta 2 imágenes por cada tiempo de comida. Entonces, si yo agregué más de 2 recetas o más de 3 recetas, se van a cargar siempre máximo 2 imágenes, ¿no? Para que tengan buen tamaño y para que se vean. Pero bueno, eso ya es bastante versatilidad, ¿no? Siempre me va a permitir que se carguen 2 imágenes de forma automática. Y ya para guardar esto, al final yo solo tengo que seleccionarlo, ajustar los saltos de página si es necesario, y se va a ver de esta forma para el formato 2, ¿no? El plan se vería así, ya cuando está guardado. Ya con todo automático, solo tengo que seleccionar. Aquí guardé las 7 hojas, así como están. 1, 2, 3, y tuve menús diferentes. 4, 5, 6 y 7, ¿no? Si yo hice menús diferentes para cada día de la semana, aquí se van a guardar y yo perfectamente puedo enviarle este PDF a mi paciente y ya no hacer ninguna cosa adicional.